metodología para que ustedes puedan empezar a seguir las pistas de cómo empezar a encontrar ese propósito que todos llevamos dentro y que en algún momento de la vida comienza a hacerse más grande y muchísimo más potente. Voy a dejar que los saluden Marce y Moni mientras se conectan más personas. Marce. Hola, bienvenidos todos los que se están conectando. Ya estoy viendo que vamos ya en 20. Estamos tratando como de poner el vínculo desde varias plataformas para que puedan vernos. Bueno, no, bienvenidos y nada, para mí el propósito de estar aquí es ayudarlos un poco a seguir esas pistas del camino que nos llevan a hacer una transformación de vida desde una pasión. En el caso de las tres, lo que nos une es una pasión espiritual. Y bueno, bienvenidos y gracias por estar compartiendo este ratico con nosotras. Bueno, hola, qué rico estar con ustedes en esta tarde compartiendo este ratico en el que les vamos a contar un poquito lo que a nosotros nos ha funcionado, lo que desde nuestra historia hemos utilizado y nos ha servido para poder dar este gran cambio y vivir de estas pasiones espirituales, de estas pasiones del alma que hemos descubierto y que hoy tenemos las tres la fortuna de ejercer de manera profesional y como modo de vida. Moni, ¿cómo estás pasando esta cuarentena mientras dejamos que un poquito las personas se sigan conectando? Pues mi Pau, he aprovechado para hacer cosas que normalmente no hacía por falta de tiempo, he cocinado mucho, he leído libros pendientes que tenía, he podido reflexionar mucho, meditar, repensar muchas cosas de mi vida, de mi práctica profesional. He hecho cada vez más regresiones online. Yo al principio las hacía muy poquito y cada vez las estoy haciendo más. Entonces, bueno, he estado buscando nuevas maneras de pasar el tiempo y de redescubrirme también a mí, tratando de vivir cada día a la vez y esto como una oportunidad más que como un problema, pasito a pasito. ¿Dónde estás en tu casa? ¿En la salita de meditación? ¿Dónde estás? En el cuartico de meditación. En el cuartico de meditación, que es el espacio de Zen, para calmarnos, para meditar, para reconectarnos con nosotros. Marce, ¿tú cómo estás pasando la cuarentena? Acá nos están escribiendo cómo se conectan y estoy dándole un poquitico de tiempo a las personas para que se conecten. Cuéntanos, mientras tanto, ¿cómo estás pasando tú esta cuarentena? Bien, Pau, pues en realidad estaba muy, desde hace un par de semanas retomé sesiones online, estaba haciendo algunas, pero desde hace unas semanas ya estoy otra vez con la disponibilidad de hacerlas por temas de mi casa. Y estando mucho en mi casa, digamos que cuando empezó la cuarentena sentí un llamado como a cuidar mi casa, a cuidar mis chiquitos, entonces también aprovechando mucho este tiempo para estar conectada con ellos y bueno, con las personas que pueda servir a través de este medio también. Bueno, qué delicia. De nuevo les decimos a todas bienvenidas. Si apenas se está conectando, hoy vamos a abrir esta pausa espiritual para contarles a ustedes cómo fue que nuestra vida cambió, cómo dejamos nuestras profesiones habituales, las que alimentamos durante mucho tiempo, para poder hacer este cambio en nuestra vida y cómo fuimos siguiendo cada una de nosotros las diferentes pistas. Lo primero que les quiero decir es, por favor, tengan algo a mano con que escribir, porque en un punto les vamos a dar una pequeña metodología para que ustedes puedan comenzar a hacerse conscientes de ese propósito que todos tenemos y para poder llegar a hacer crecer ese propósito de tal manera que ojalá puedan empezar a vivir del propósito de sus dones como a nosotras se nos dio. Vamos a compartirles tres historias, la historia de una abogada, de un economista y de una politóloga y periodista que gracias a un proceso personal dejamos todo lo que estábamos haciendo para podernos dedicar a este camino que nos ha sido tan grato y tan amoroso. Así es que traigan algo en que escribir para que más adelante puedan unirse a esta metodología. Muy bien, ¿cuál de las dos quiere empezar a contarnos cómo fue este proceso personal, este cambio de vida, que se dedicaba antes y a qué se dedica ahora? Bueno, si quieren arranco yo. Bueno, yo soy abogada de formación inicial, yo ejercí el derecho durante 8 años y como cuento yo, usualmente yo era una abogada muy feliz, a mí me gustaba mucho lo que hacía, pero gracias a una experiencia espiritual en la que tuve la oportunidad de experimentar una regresión, pude vivir algo muy profundo, una sanación muy bonita y muy poderosa y empecé a sentir internamente que ese tema me interesaba mucho más que todo lo otro que yo había descubierto y conocido hasta ese momento. Si bien desde chiquita había temas que a mí me motivaban, todo este tema espiritual y del más allá, siempre me llamó mucho la atención, nunca me interesé tanto como a raíz de esa experiencia y empecé a sentir una cosa muy profunda en el corazón, como un llamado a investigar un poco más sobre el tema.
y a medida que lo fui investigando y lo fui estudiando, descubrí que eso que estaba sintiendo mientras estudiaba y mientras me formaba en eso, me apasionaba mucho más que cualquier otra cosa que yo haya sentido o aprendido en la vida. Incluso el derecho, que hasta ese momento yo creía que me apasionaba, y viviendo y sintiendo eso que sentí en ese momento me di cuenta que de pronto no hasta el punto en que yo creía. Y a raíz de eso empecé a formarme más, pero al principio no pensé en dedicarme a eso, porque aunque me apasionaba y me gustaba, tenía mucho miedo, ¿no? Entonces decía uno, de eso será que sí puede vivir, y después de toda la carrera que yo ya he hecho, pues en el mundo del derecho, ¿qué va a decir la gente, ¿no? ¿Qué van a decir mis papás cuando de pronto les diga que ahora lo que me mueve son las regresiones y el mundo espiritual más que el derecho, que pues me pagaron los 5 años de carrera, etcétera? Tenía muchas dudas, y la gente, cuando yo hablaba con ellos, me decía, pero obviamente la gente no vive de eso es como hobbies, ¿no? Lo puedes dejar como un hobby. Pero yo sentía esto en mi corazón, este llamado profundo, y empecé a seguirlo poquito a poco. No pensé al inicio realmente que yo pudiera algún día vivir de eso, dedicarme a eso, pero fui siguiendo un pasito a la vez. Entonces empecé a leer, empecé a estudiar, me empecé a certificar, hasta que sentí que de pronto tenía el bagaje suficiente como para intentarlo. Y lo intenté con todo el miedo del mundo. A veces la gente dice, bueno, pero uno ¿cómo hace para no sentir miedo? Porque es que uno da el paso es cuando no siente miedo. Yo les puedo decir desde mi experiencia que yo di el paso sintiendo todo el miedo del mundo, porque lo sentía, pero sentía que la pasión y el deseo y las ganas que había en mi corazón eran más fuertes que el temor. Y entonces, bueno, di ese paso, y hoy tengo la fortuna de poder acompañar a las personas en sus procesos de sanación, de hacer esto que hace sonreír mi corazón. Cuando a mí me dicen, bueno, describe lo que uno siente, yo siento que mi corazón sonríe cada vez que hace esto, que es algo que incluso si me tocara hacer gratis lo podría hacer, que esa es otra cosa que, por ejemplo, yo en derecho, cuando lo pensaba, yo decía, no, hacer contratos gratis, Mucho placer. matrimoniales, de pronto no tanto. Sí, que yo siento que ese es otro de los tips, que uno siente ese llamado, es como algo que va latiendo en el corazón, que va vibrando, y donde uno de pronto podría decir, bueno, lo disfruto tanto que incluso gratis podría hacerlo. Y otro elemento que yo fui descubriendo en el proceso fue el servicio a los demás, que era algo que me apasionaba, pero que además me permitía servir a los otros desde un lugar que yo sentía que era pues muy bonito y que era útil y trascendente. Ok, Moni, muchísimas gracias. Marce, cuéntanos cómo fue tu proceso de pasar de la economista, que tengo que decirles que todavía no se muere en ella sigue haciendo todos sus análisis, ella siempre está pendiente de las estadísticas. En la primera etapa de toda esta pandemia nos daba las estadísticas, los riesgos, los no sé qué, pero ¿cómo fue que dejaste el mundo corporativo, Marce? Trabajabas en una empresa, en una corporación bastante grande y reconocida, y de un día para otro decidiste cambiar ese puesto por convertirte en terapeuta angelical. Total, Pau, y además sé que es que uno tiene que manejar la información para no tragar entero. Lo sabemos. Entonces, yo les ayudaba a ellas a tener una información confiable y no solamente las que salían de pánico en Facebook. Muy bien. Bueno, a mí me pasaba algo siempre, y es que yo, digamos que a todo el mundo le preguntan cuál es tu hobby, y de pronto la gente dice, a mí me encanta cocinar, a mí me encanta, no sé, la equitación o juego tenis. Y me acuerdo cuando conocí a mi suegra, que la primera pregunta que me hizo fue que cuál era mi hobby, y yo dije realmente como que no sé, o sea, yo no tengo un hobby, y no podía decir que tuviera como algo, pues alguna vez me gustó la pastelería, pero Sí. nunca sentía como una conexión fuerte con algo, hasta que descubrí a Los Ángeles, digamos, hasta que me reconecté de alguna forma con Los Ángeles, y en el momento en que yo me reconecto con esto, empecé a sentir una cosa en el corazón, que era que yo quería solamente leer de eso, que quería, o sea, me acuerdo que mi sueldo me lo gastaba en cosas de ángeles, o sea, me lo gastaba en libros, me lo gastaba en cursos, me lo gastaba en, gracias a Dios en ese momento, pues digamos, no tenía todavía hijos, entonces podía gastarme todo lo que yo quisiera en mi hobby. Y esto empezó a tomar como cada vez más relevancia. Después empecé a estudiar sobre cristales, empecé a estudiar sobre hierbas, empecé como a descubrir que de verdad me podía pasar el tiempo haciendo esto. Y que me podía como dar todas las horas del mundo en el día leyendo sobre eso, y que no me pasaba el tiempo, y nunca me era suficiente aprender. Entonces ahí fue donde descubrí cómo se siente una pasión, y a partir de ese momento
empecé a darle toda la energía posible a eso hasta que en un punto empecé a realizar la canalización como hobby. Realmente empecé como un hobby y en ese momento podía manejar muy bien pues, las canalizaciones, mi trabajo en una corporación y bueno, eran como las únicas dos responsabilidades que yo tenía. Mi esposo en ese momento estaba haciendo un MBA y entonces no tenía mucho tiempo. Entonces yo podía, digamos, dedicar como mi tiempo a mis dos cosas. En el momento en que yo quedo embarazada de Inés, es cuando yo digo, no tengo tiempo para hacer tres cosas. No tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para trabajar en esta corporación y para hacer ángeles. Entonces, en ese momento dije, yo nunca en la vida, porque hasta ese momento nunca en la vida había tomado un riesgo o una aventura. Yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a tener una aventura en su vida. Hay gente que se va a intercambio, hay personas que a veces emprenden un negocio, hay personas que se toman un año sabático. Yo hasta ese momento había hecho todo el manualito perfecto, estudiar, trabajar, crecer laboralmente. Y dije, me voy a tomar la oportunidad de tener una aventura. Y mi aventura fue tomar una decisión entre tres factores que en ese momento estaban tomando mi tiempo, simplemente por pasión, no en términos racionales, no en términos económicos, porque en ese momento pues hacía una sesión al mes, no 3 sesiones al mes, no sé, no por nada más, sino simplemente por lo que me dijera mi corazón y tomé el riesgo de irme por lo que más me gustaba. Mi decisión fue qué es lo que más me gusta y lo que más me gustaba en ese momento era hacer ángeles. Obviamente mi familia pues no estaba en discusión en ese trade-off. Entonces, en ese sentido, digamos, me lancé y le aposté a la pasión como una fuente de vida. Y desde ese momento, que fue el año 2016, hace 4 años, el 20 de mayo cumplo 4 años, he podido decir que la vida no me ha defraudado en esta lección. Y a ustedes lo que les puedo decir es que nunca va a haber un momento en el que ustedes tengan como las pruebas racionales suficientes para tomar una decisión que la debe tomar el corazón. Incluso cuando uno está en este camino todavía no las tiene. Entonces, en ese sentido, lo único que a mí digamos, hubo dos cosas que marcó mi decisión. Uno fue lo que yo sentía en mi corazón. Fue una verdad que no se puede explicar en términos de la mente, sino del alma. Pero por otro lado, todas las sincronías que el universo me puso en su momento para que de alguna manera yo me sintiera respaldada en mi decisión. Ok, muy bien. Pues a las personas que les estoy haciendo la transmisión por Instagram se pueden conectar por el Facebook Live. Por el Facebook, perdón, tenemos un grupo llamado Una Pausa Espiritual para que se puedan conectar con nosotros a través de esta plataforma que nos permite estar a las 3. Entonces, ella todavía, les tengo que decir, Marcela todavía sigue ávida de conocimiento, todavía sigue gastándose todo lo que tiene en temas de ángeles y en libros, y es un peligro completo para para las bibliotecas, para las librerías, aunque en realidad esto es como una pequeña adicción al poder entender el mundo espiritual. Les voy a compartir entonces mi historia. Mi historia nace un poco más del dolor. Tenía un inicio en mi vida sentimental demasiado fuerte y en la búsqueda de aliviar ese dolor frente al amor, pues yo empecé a leer mucho. Soy autodidacta desde muy pequeñita, entonces comencé a leer, pero también tomaba cursos, empecé a mezclar esas dos cosas, y el alivio que me provocaba esta pasión, que para mí siempre ha sido la lectura y el aprender, empezó a abrirme una compuerta completamente diferente, y empecé a enamorarme cada vez más de todas las técnicas, de todas las formas que permitían que el ser humano se aliviara. Para sobrevivir tenía que trabajar. Yo soy politóloga de la Universidad Javeriana, nada que ver mi carrera con lo que hago ahora, excepto por la pasión de la lectura. Yo empecé a darme cuenta que había señales que se daban en algunos puntos, es decir, sin importar lo que yo estuviera haciendo, siempre había algo que era común a todas las labores que yo realizaba. Como fui madre soltera tan joven, pues me metí a trabajar muy jovencita. Tuve la fortuna de llegar a la televisión, a trabajar en los noticieros, y empecé a combinar, me daba el tiempo para combinar el trabajar en los medios de comunicación y el seguir estudiando. Siempre con el ánimo de disminuir el dolor, particularmente el dolor que se siente por amor. Esa fue mi motivación. Empecé a leer todo lo que había en el mundo de las regresiones, todo lo que había en el Reiki, todo lo que había en la astrología, que siempre ha sido uno de mis hobbies, todo lo que había en el mundo de la espiritualidad, y también obviamente el tema angelical, la programación, el coaching, pero siempre mi objetivo era cómo logro yo aliviar
el dolor propio cuando he tenido una tusa, cuando he tenido un amor que me ha golpeado o cuando de alguna forma pues nosotros estamos en esos momentos de crisis o de catarsis, y la verdad es que encontré las respuestas allí. Hay una cosa que siempre me ha inspirado en lo particular y es: no soporto el dolor humano y tampoco soporto el que una persona crea que no puede superarlo. Entonces, basada en esos dos focos, comencé a estudiar todas las técnicas posibles para aliviar esos dos mundos, esos dos universos. Y me apasionaba, todavía sigo con una disciplina supremamente fuerte con el tema de estudiar. Me leo 3 libros por semana, soy absolutamente dedicada al aprendizaje, y poco a poco, acá es donde viene la magia para las que se quieren dedicar al mundo terapéutico. Poco a poco empecé a sentir la necesidad de compartir lo que yo estaba viviendo. Poco a poco comencé a sentir la necesidad de que otra persona también sintiera lo que yo había sentido, y empecé a facilitar la información y empecé a abrir espacios para acompañar a las personas, y esto fue creciendo, esto fue creciendo, esto fue creciendo, y me empecé a dar cuenta que los resultados que yo había logrado en mí habían sido también posibles con otras personas. Entonces empecé a darme cuenta que técnicas eran más afines, y empecé a cultivar un mundo. En todo lo que tú prestas atención, eso crece en tu vida. Entonces, mis pasiones espirituales, y voy a hacer mi propia definición de espiritualidad. Espiritualidad no es la religión, espiritualidad para mí es lo que te hace profundamente feliz. Lo que te encanta hacer, en mi caso es leer, en mi caso es aprender, y aprender particularmente de estos temas. Entonces, si tienes algo que te fascine hacer, que te encante hacer, y sientes que el mundo como que se detiene cuando estás haciendo eso, no importa lo que sea, ahí empiezas a tener tus pasiones espirituales. Esa es un poco mi historia. Hace 3 años definitivamente no pude sostener los dos mundos. El periodismo es un mundo muy exigente, pero le agradezco infinitamente porque todas las etapas de mi vida laborales me fueron dejando una habilidad completamente diferente. El periodismo me dejó la habilidad de la escucha, de ser capaz de sintetizar muy rápido la información, de convertirme en una observadora muy grande, y esas son las habilidades terapéuticas que hoy en día tengo dentro de mis técnicas de consulta y dentro de los procesos que adelanto con las personas. Entonces, hace 3 años ya no pude más. Les tengo que decir que 3 años antes de que me retirara de los medios de comunicación, pasé una crisis terrible, porque no es fácil dejar un mundo en el que tienes influencia, en el que tienes poder, en el que también tienes acceso a todo lo que tú quieres, donde te consienten un montón. Fueron 3 años los que me tomó tomar la decisión de saltar por completo a este mundo terapéutico, no porque mi mundo terapéutico no me demandara, sino porque de verdad tuve que atravesar el desierto del ego para poder soltar algo y dedicarme por completo a esta expansión. Entonces, acá les contamos un poco nuestras historias. Estamos a partir de este momento abiertas a sus preguntas, y en un momento les voy a dar cuáles son las metodologías para poder avanzar en cómo ustedes pueden ir encontrando cuál es ese propósito que empieza a mezclarse con la vida que ustedes ya tienen, y que también empieza a mezclarse con sus pasiones, para que vayan centrando ese camino y el río de su vida tome toda la fuerza hacia adelante. Moni. Tenemos ya preguntas, Marce, tenemos ya preguntas, ustedes que estaban atentas al cel. Hasta ahora no hay preguntas, pero bueno, los animamos a que vayan haciendo sus preguntas. He recibido comentarios de Glory, que es una amiga mía, que nos está diciendo que ella quiere, pero por WhatsApp, me escribió por el privado, que me está diciendo que ella quiere dedicarse como completamente a este mundo, o sea, que ella quisiera vivir de sus mandalas, porque es una niña con la que yo trabajé hace unos años unas agendas, y tiene un don para... la que pintó el cuadro que a ustedes les encanta en mi casa. ¿El que está atrás de ti? ¿Qué? ¿El que está atrás de ti? Sí, no, el que está en mi sala, ¿se acuerdan? Que de colores. Ella tiene un don divino para hacer mandalas, y ahorita está haciendo terapia con mandalas. ¿Cómo? El Instagram de ella. El Instagram de ella. Gloria, escríbenos por ahí tu Instagram para compartirlo. Y entonces, bueno, pues Gloria, yo lo que te diría, desde lo que conozco de ti, es que tienes un talento impresionante, y sí, que de esa forma, hay una frase que a mí me gustó, porque es que en el momento en el que yo tenía que tomar esta decisión que les conté ahorita, obviamente me fui a todos los libros posibles, y hay un libro que a mí me inspiró mucho, que es El alquimista, de Paulo Coelho, ¿sí? En donde dice que cuando a uno le han dado un don como el que tú tienes, es un tesoro, y que en el momento en el que tú exploras tu tesoro, el universo simplemente te entrega
en todos los términos que tú necesitas ese tesoro. Entonces, ese es tu tesoro es tu don, y simplemente cree y dale la oportunidad, porque cuando uno le dieron un talento como esos, uno no lo puede dejar guardado. Bueno, acá me están contando, Sandrita Pineda, muchas gracias, me está diciendo que no sé por qué razón, quiero confesarles que estuvimos trabajando con Mónica para poder hacer esta plataforma de transmisión anoche hasta la medianoche, me dice que no se pueden escribir las preguntas, pero si estás conectado es porque nos conoces alguna de nosotras tres. Entonces, escríbanos a nuestros chats personales y nos van contando sus preguntas, porque me dicen que no da la opción. Yo los estoy viendo, les puedo contestar, pero veo que ustedes no me pueden preguntar a mí. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo entonces es, les vamos a contestar. Ya recibí una pregunta, Dianita Urrego. Entonces ella nos pregunta que cómo podemos identificar en qué momento dar el salto al vacío. Sí, perfecto. Okay. ¿Cómo se puede dar el salto al vacío? ¿En qué momento identificar en cuándo dar ese salto? Ah, perfecto. Mira, yo te podría contestar cómo saber en qué momento se da el salto al vacío. Uno comienza a vivir un poco triste, un poco aburrido de lo que está haciendo, pero ojo que no es el aburrimiento porque mi jefe me exige demasiado, sino que yo comienzo a sentir que hay algo más que estoy dejando pasar. Y ahí empieza una de las dualidades más complicadas de todas, y es que tienes que vivir de algo porque necesitas un ingreso y da miedo saltar al vacío, empezar a vivir de una cosa que tú no conoces y que probablemente todavía no has desarrollado. Para mí, la fórmula perfecta que la he compartido, porque además tengo el honor de haber acompañado a varias de mis consultantes a convertirse en terapeutas, y de verdad lo tengo que decir, es el honor de mi vida, a Adri, Erika, Tatiana, que se han convertido en terapeutas hoy en día inspiradas en esta labor, Adriana Peláez también, que arrancan como consultantes y que terminan inspiradas por este mundo. Es que la forma más efectiva para que tú puedas dar ese salto sin ningún tipo de fricción o con menos fricción es estudia. Estudia lo que te gusta, empiézate a preparar, empieza a tomar cursos cuando todavía tienes ingresos. Ese sería mi consejo, Moni. ¿El tuyo cuál sería? Yo voy un poco en la línea tuya, Pau, y es prepárate para que tú sientas que puedes dar ese paso con firmeza, porque si bien decíamos ahorita, probablemente el miedo nunca desaparece, en la medida en que tú te sientes mejor preparada, lo vas a hacer, digamos, confiando más en ti. Y yo te sugiero, desde mi experiencia, algo que a mí me funcionó muy bien fue hacer una transición tranquila y no algo abrupto de la noche a la mañana, porque a veces cuando uno está empezando necesita pues ir transitando este camino, que en ocasiones no es fácil al principio. Entonces, prever, por ejemplo, tener ciertos ingresos de los que tú puedas vivir al principio, mientras te conocen, mientras das a conocer tu trabajo, la gente se va dando cuenta del valor que tú agregas y empiezan a ir más, digamos, a acudir a tu consulta o a tu talento, a lo que sea que tú elijas hacer como un don. Yo tuve la fortuna de hacerlo de una manera muy armoniosa. Yo seguía trabajando medio tiempo en el mundo del derecho al principio y otro medio tiempo como terapeuta, y siento que eso me dio mucha tranquilidad para ir haciéndolo desde el amor y no desde la necesidad financiera, que creo que es clave ahí el desde dónde te vas moviendo cuando quieres, por ejemplo, atraer a las personas, si es más desde el servicio o desde necesito porque con qué voy a pagar las cuentas este mes. Entonces, cuando tú lo vas viviendo desde esta energía, siento que va siendo mucho más armoniosa la transición y tú te vas sintiendo más tranquila y más segura. Ok, Moni, necesitamos hacer un ajuste técnico, revisa porfis el chat. Marce, ¿cuál sería tu opinión para eso, para poder lidiar, surfear esa etapa en la cual no sabemos cuándo dar el salto? Bueno, eso depende para mí si lo ves desde la mente o desde el corazón. Desde tu mente, coincido con Pau y con Moni. Lo que te puede ayudar desde la mente es hacer una lista de tus miedos, y de alguna forma, cuando haces la lista de tus miedos, tú vas a darle una respuesta, como necesito tener dinero. Por mi caso, por ejemplo, yo tenía que tener un año de ahorros, eso es lo que me daba mi tranquilidad. Entonces, cuando menos lo pensaba, lo tenía, porque como no tenía gastos en esa época, ahorraba mucho. O, por ejemplo, necesito tener a alguien que me soporte, necesito tener como de alguna forma el apoyo de alguien. Pero eso, digamos, es para darle respuesta a la mente. Desde el corazón tú lo sientes. A mí me pasaba algo y es que yo ya no podía más. O sea, yo de verdad no podía tener mi vida no tenía sentido si yo no daba ese salto. Entonces yo dije, pues nada, pues lo doy, porque al final
Al final la mente nunca te va a decir que estás lista, pero el corazón llega a un punto en el que no soporta seguir en la misma situación. Y en ese punto donde el corazón no soporta la situación, tú te lanzas. Porque cuando tú te lanzas, hay una cosa muy linda también que aquí se me acaba de venir a la mente, y es que yo tuve 2 momentos, ¿no? Cuando quería renunciar la primera vez, que quedé embarazada, entonces dije, bueno, pues no puedo hacerlo porque tengo que esperar pues a tener como mi embarazo. El primer momento lo estaba haciendo desde dónde, Sí. como desde la desesperación, ¿no? No me aguanto este trabajo, ya no quiero estar más aquí, me voy. Del segundo, como fueron 9 meses que tuve para también cambiar el desde dónde, lo hice desde el corazón y de verdad lo hice porque mi corazón quería servir a otros con un don, porque amaba el tema de Los Ángeles y porque por fin había encontrado un sentido vocacional. Y cuando tu corazón no soporta más una situación, pero se siente con tranquilidad, no desde el desespero, sino desde la tranquilidad, yo diría que es el momento de dar el salto. Creo que por acá estamos recibiendo. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, me decía Adriana Ortiz ahorita que me está chateando, que efectivamente, y lo puedo decir, soy testigo de su proceso, ella empezó a estudiar, a leerse un libro, a empezarse a formalizar. Hoy en día, por ejemplo, esto que nos está pasando con la cuarentena nos permite a todos empezar a darnos cuenta del valor que tienen los oficios naturales, del valor que tienen los talentos y los dones, porque muchos hemos tenido que desarrollar dones. Y en el momento en que estamos con esos dones y los empezamos a expandir, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos esos dones? Porque empezamos a leer un libro y empezamos a sentir, uy, esto es como para mí. Y nos empieza a gustar un tema. Sigan la cuerda de ese tema, sigan ustedes la cuerda de ese tema, para que de alguna forma se empiece a ampliar el panorama. Y les voy a dar este truco, vuélvanse expertas en algo. No importa si ese algo es lo que a ustedes les guste con este hobby. Les repito, la espiritualidad se vive desde aquello que te hace plenamente feliz. Puede ser pintar, puede ser construir los mandalas, puede ser sembrar. Muchas personas han creado las huertas caseras gracias a su pasión por cultivar. Puede ser incluso ya espiritualmente alguna técnica que ustedes comienzan a vivir, le sienten que ese proceso les ayudó. Yo siempre he dicho que la mejor terapia es la que le funciona a cada persona. Entonces hay que empezar a estudiar cuáles son las cosas con las que resuenas, cuáles son las cosas con las que te lleve y sobre todo ser curioso, porque algunas veces una amiga nos invita a algo y decimos, no, qué pereza, a mí eso no me gusta y ni siquiera nos damos la oportunidad. Resulta que a veces decimos sí, terminamos yendo a algún evento y eso termina siendo algo realmente fascinante en nuestra vida. Chicas, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta? Sí, tengo varias. Una cosita, Pau, si estás de pronto ahí en el live. ¿Sí? Dos recomendaciones. La primera, ahí me está diciendo alguien que sabe como más de nosotros, que nosotros de esto, que arribita hay una cosita que hay que activar, que es que están desactivados los comentarios. Es una Marce, tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú porque tú estás con la página en Facebook, yo estoy haciendo la transmisión, entonces... Ok, ya lo hago. Y hay otra pregunta, mientras tanto, mientras que organizo eso, y es Lili que nos escribe, ¿cómo encontrar el sentido vocacional? Ay, yo creo que, bueno, voy a empezar digamos, me lanzo como con esta pregunta para responderla. Es, de primera, yo creo que el universo siempre te da las claves del sentido vocacional. Yo creo que el sentido vocacional te encuentra, no es algo que tú tengas que resistir o buscar. Yo creo que, si no me equivoco con ustedes, niñas, creo que de pronto les pasó lo mismo, y es que a uno la vida simplemente te da la herida iniciática o te da los recursos o te pone al frente hasta que tú lo único que tienes que hacer es decirle sí al universo. O sea, el universo se encarga de esos recursos. Tú solamente dile sí a todo lo que llegue, dile sí a todo lo que llegue a tu corazón, dile sí como a estudiar, dile sí a prepararte, dile sí a invertir en lo que tu corazón te dice que inviertas. Pero para mí el sentido no es algo que tengas que forzar, el sentido es algo que el universo te da las pautas. Ok. Moni. Aquí tenemos una pregunta de Fernando que me escribió por interno y me dice, mi pregunta es, ¿y si das un salto en el vacío y te sientes en el vacío? Yo te diría que probablemente va a pasar. Cuando yo di el salto al vacío, hubo un momento en que me sentí en el vacío, pero eso dura poco tiempo, por lo menos en mi experiencia así fue. En algún momento tú empiezas a ver que la vida te sostiene, ¿sí? Y es como hablaba Marcela un poco, las sincronías empiezan a aparecer, las oportunidades empiezan a darse, las puertas empiezan a abrirse, y en la medida en que tú vas poniendo en marcha
todo el proceso en que tú te atreves a dar ese paso, la vida es como si fuera yendo contigo. Ahora, a veces uno puede intentar caminos donde de pronto se da cuenta que no necesariamente es la pasión que vibra en el corazón y el camino que correspondía en ese momento, y vas a ir viendo que la vida de pronto te va conduciendo hacia otros caminos. Yo personalmente en el derecho, pues se me abrieron todos cuando lo estaba iniciando, pero a medida que esto fue transformándose, digamos que nuevas puertas empezaron a abrirse y nuevas oportunidades a darse. Entonces yo siento que también es permitirse acoger ese vacío, porque sí se siente, pero con la confianza y la certeza que la vida nunca te desampara y que te va poniendo ahí todas esas oportunidades y todas esas puertas que se van abriendo y que te van, es como si la vida jugara este juego contigo y te fuera dando las señales que tú necesitas recibir para ir siguiendo por dónde es ese camino, ¿no? No sé si ustedes dirían algo acerca de eso. Eso es una cosa súper linda, porque yo podría decir, miren, acá esto está dando toda la luz del atardecer. Ese vacío se puede, o sea, cuando tú dejas algo en tu vida que es muy valioso, tu estructura profesional, tienes que poderte agarrar de algo que también tenga un poco de crecimiento, de fuerza o de estabilidad. Por eso la recomendación de empieza a estudiar ahora y proyéctate para hacer ese cambio en un tiempo determinado cuando sientas esa fuerza. Y es que tú empiezas a descubrir dónde es que empiezan esas señales de las que habla Mónica. Esas señales comienzan porque te llega el curso, porque te llega el amigo, porque te llega el libro a tus manos y tú comienzas a seguir esas pistas silenciosas. Pero hay una cosa que les puedo compartir desde mi experiencia. Mi herida iniciática fue el amor, y eso me hizo tan sensible al dolor humano, y luego tantos años en el periodismo tuve que compartir y ver a gente que contaba historias muy dolorosas, porque los medios de comunicación en muchas oportunidades lo que hacen es darle voz a las personas que tienen un drama o un sufrimiento o necesitan un reconocimiento, y eso me amplió a que no solamente existía mi dolor, sino el dolor de muchísimas personas, acompañar a personas en situaciones de vulnerabilidad, ver las condiciones en las que viven o las situaciones por las que pasan, y ahí yo seguí la pista. Siempre fui muy sensible a la parte social, y una de mis características dentro del periodismo que yo ejercí era eso, la sensibilidad social. Y la línea se seguía armando, se seguía armando, se seguía armando. Una amiga pasaba por una tusa y yo intentaba sostenerla y la línea se seguía armando. Entonces, hay algo probablemente, John, que has seguido toda tu vida, que se ha hecho presente en diferentes cosas de tu vida desde que incluso eras niño, que si te das cuenta es lo que ha venido dándote como las pistas de aquello que finalmente está buscando, simplemente que tú le abres la puerta para que llegue con toda su fuerza a construirte un camino nuevo. Aquí hay una pregunta que me encanta porque creo que es muy importante en este camino, y es que Adri nos pregunta que es que ella no quiere cobrar. Que cómo vencer como ese miedo a cobrar. Creo que todas pasamos en algún punto por lo mismo, pero yo sí. Moni, tú creo que Moni parecía a mí. Parecía a mí. Pero de alguna forma creo que aquí hay algo clave, Adri, es que esta frase me la dio Pau una vez que me encanta, y es que tú no cobras por tu don, tú cobras por tu tiempo. Y hay muchas, digamos que cuando tú en realidad estudias la abundancia y estudias lo que representa la abundancia y estudias lo que significa la conexión con el universo, tú te vas a dar cuenta que al final todos cobramos por un don. Sí. Los arquitectos cobran por su don, perdón, por su tiempo, no por su don, pero al final todos vivimos de una habilidad. Hay hay como un malentendido entre creer que las pasiones o las habilidades espirituales tienen que ser como sin ánimo de lucro. Esto es un malentendido que está en el plano mental, o es una creencia que está en el plano mental. Pero al final, la abundancia también implica abrirte a recibir y darte tu valor y tu lugar en un universo. Y la única forma de que personas con habilidades espirituales puedan ser sostenibles en el tiempo es cobrando. Es un intercambio, ¿no? Es un intercambio porque la verdad es que también tenemos que compartirlo y decirlo así. Los cursos que nosotros tomamos no son económicos, son bastante costosos,
Pero el costo no solamente está en el dinero que tenemos que pagar para hacerlos, sino en el costo personal que implica hacerlos, porque para nosotros poder estar en este mundo hemos tenido que pasar diferentes etapas, las etapas de confrontación, las etapas de limpieza de nuestras emociones, las etapas de sanación. Nosotros para poder tener algo que compartir nos tenemos que estar actualizando constantemente y como estar en terapia. Nosotras pertenecemos a un grupo de varias terapeutas que estudiamos juntas y nos damos palo entre nosotras para poder preparar un territorio para poder acoger a una persona, o si no, no podríamos trabajar la coherencia, pero sobre todo es el intercambio. Y es que si eres una persona que se quiere comprometer en este mundo, tienes que saber que vas a tener que invertir sobre todo en ti para poder estar disponible para lo que una persona pueda llegar a necesitar, porque uno en la terapia nunca sabe con qué viene una persona. Pero si una persona viene a ti con una dolencia determinada por pareja, por dinero, por trabajo, pues tú tienes que tener una formación mínima en eso para poderla sostener o para poderla acompañar mientras la persona encuentra su propia fuerza, porque si no, no lo podrías hacer. Entonces, esto es un intercambio justo y es un intercambio en el sentido en que si tú tienes un problema con cobrar, acá lo que te invitaríamos es a que tú busques qué es lo que te pasa con el tema del merecimiento y qué es lo que te pasa con el tema de que sientes que de pronto no es espiritual si lo cobras. O de pronto lo que te hace falta es estructurar ese don que tienes para que tú puedas de alguna manera sentirte con la confianza de pedir algo a cambio. Algunas personas creen que porque es netamente intuitivo no tiene valor, porque todavía están en el plano mental de creer que solamente lo que puedes confirmar como un diploma es valor. Cuando tú ya llegas a este mundo y te das cuenta que sí te pueden entregar certificaciones, yo tengo compañeras de estudio de muchos cursos que tienen cualquier cantidad de diplomas, pero que no se lanzan a sostener a una persona porque les da miedo. Entonces, acá tú estás entregando el valor, el tiempo, el sostenimiento, todo. ¿Algo más, Moni, de esto? Sí, finalmente, si tú no te animas a cobrar por esto, no lo vas a poder hacer de manera profesional. A mí me pasaba un montón al principio en una meditación en que me conecté con los angelitos y con mis guías, me decían, si tú no te atreves a cobrar por esto y a cobrar un valor que sea justo con respecto a tu tiempo y al valor que tú agregas, simplemente vas a tener que ser abogada toda la vida. Y sí, porque de alguna manera en el mundo en que vivimos, pues necesitamos el dinero como un medio de intercambio para pagar lo que hay que pagar. Entonces, esta es una profesión como cualquier otra. Y en últimas, probablemente muchas de las personas que acá están conectándose no necesariamente sienten estos dones hacia el ejercer como terapeutas, sino hacia otro tipo de dones, hacia los artísticos, etcétera. Finalmente, el que sea tu don merece que tú puedas vivir de él, que tú puedas tener un intercambio justo por eso que tú ofreces. Porque en últimas lo que tú ofreces termina siendo un servicio o un producto o lo que sea que tú le des a otra persona por el que perfectamente tú puedas obtener un intercambio que sea justo para ti y te permita vivir de esto, si no lo vas a tener que hacer simplemente como un hobby. Sí, así es. Eso es un muy buen punto. Esto no es un hobby. Ya en el punto en el que estamos, nos tomamos esto en serio. Esta es nuestra forma de vida. Es absolutamente grato. Yo no les puedo decir la diferencia que hay entre empezar a compartir tu experiencia, no solamente tu conocimiento, sino tu experiencia, tu sentir, tu percepción. Hay algo mágico que ocurre ahí y les puedo asegurar que todos tenemos un don espiritual que nos ha sido entregado para poderlo intercambiar. Entonces, yo quiero agregar algo con lo que acabas de decir que me parece supremamente importante porque diste en un punto que me parece muy clave, y es que una de las cosas que yo decidí cuando decidí, por ejemplo, que creo que a las tres compartimos eso, y cuando decidí lanzarme en esto es tomármelo en serio. Tomárselo en serio no es lo voy a hacer a raticos, o voy a tener 3 profesiones, o voy a ser diseñadora, pero también terapeuta, pero también voy a seguir en las ventas de algo. No, para mí eso no tenía sentido. Para mí no tenía sentido como dividir mi tiempo en muchas cosas, porque de verdad yo quería seguir mi pasión. Y creo que parte como de tomárselo en serio es invertir todo tu tiempo y tus recursos en esto hasta volverte profesional. O sea, esto no es de la noche a la mañana, no es de un día a otro. Para llegar a un punto en el que tú puedas vivir de esto, necesitas prepararte, necesitas estudiar, necesitas aprender a soportar terapéuticamente un proceso aparte de un don. Y en ese sentido, lo único que se requiere, aparte de esa inversión en los recursos, es tomárselo en serio. Es decir, no que haga parte de un portafolio de productos que hago, sino darle el 100% si te quieres volver realmente
una profesional en esto. Sí, eso es muy cierto. Marce, me dicen que todavía no se puede escribir. Estamos yo le puse que tú para que la gente pueda compartir, pero los voy a invitar ya. ¿Tenemos algo, Moni, o podemos compartir? Tenemos otra pregunta acá, mi Pau. Ana nos pregunta, a mí el miedo realmente me paraliza y además me siento vieja. Estoy tratando de escuchar mi corazón y de callar mi mente. ¿Y ella qué quisiera hacer? De pronto sí te contesta ahí, Ana. ¿Qué es lo que le gustaría hacer? A ver si le damos una guía más personalizada. Dale, ¿Qué es lo que le gustaría hacer para que se siente vieja? Yo sí he de decir una cosa que siempre me ha dado envidia, y es que Marce y Moni, o sea, se despertaron mucho tiempo antes. Uno cree que estos dones se despiertan cuando uno se va a pensionar, y yo digo, no, o sea, esto hay que arrancarlo lo más temprano posible para hacer esta identificación pronto. ¿Contestó Ana? No, ahí acabo de ver el mensaje, vamos a ver qué nos contesta. ¿Pero qué le podemos decir mientras tanto, mi amor? Yo creo que lo importante es ver, miren, el miedo es una emoción que nos puede dar grandes recursos, y cuando el miedo nos paraliza, evidentemente pueda que no hagamos nada y nos quedamos estáticos ahí, pero cuando vemos a qué nos invita, seguramente vamos a descubrir grandes tesoros. El miedo de pronto te está invitando a que te prepares más, o a que desarrolles la confianza en ti, o a que sanes algo que de pronto está latente dentro de ti, que no has sanado y que es justamente lo que hace falta para que tú puedas dar ese paso hacia adelante. Muchas veces cuando uno coge la energía del miedo, cuando uno abraza el miedo y se pregunta, ¿a qué vienes a mi vida? ¿Qué vienes a mostrarme? Deja de quedarse paralizado por él y puede usarlo como una gran fuerza propulsora que le ayuda a dar ese gran paso hacia adelante. Entonces, yo ahí te invito a que te permitas abrazar el miedo. El miedo, normalmente nosotros le tenemos como aversión y rechazo, y yo siento que es una de las emociones que más tesoros nos puede invitar a descubrir y que más nos puede ayudar como una fuerza que nos mueve y nos impulsa. Si tienes miedo, Ana, por ahí es. Esto da miedo. Si tienes miedo, explóralo. Por ahí es, vete detrás de ese miedo, persigue. Ana nos dice, soy de profesión. Hasta que el miedo te tenga miedo a ti. Hasta que el miedo te tenga miedo a ti, wow. Porque por ahí es. Ana nos dice, soy de profesión terapeuta del lenguaje y estoy buscando mis dones y talentos. Estoy tratando de tomar un curso de biodescodificación. Mira, vas a tomar muchos, te lo voy a decir. Para tú elegir cuál es con el que te entregas, cada curso te va a ir trayendo un poquito de información, pero va a haber uno en el que te vas a quedar. Yo lo único que te digo no es el primero, ni es el segundo, ni es el tercero, puede ser cualquiera de los 10, 15 o 20. Yo a estas alturas puedo contar en mis manos que he tomado 74 cursos, de los cuales más o menos 15 son certificaciones. Certificaciones quiere decir que tienen un training bastante alto, porque llevo 16 años como terapeuta y los tengo contados, de los cuales solamente ejerzo 4. Entonces, prepárate para arrancar por ahí. Esos cursos inicialmente te ayudan a conocerte a ti misma. Los primeros cursos que uno toma es para autoobservación, como le pasó a Moni con su regresión. Moni se quedó, pero Moni no es el único que ha hecho. Ahí donde la ven, la señorita está formada en 1000 cosas, como hipnoterapeuta, también estudió biodescodificación, me he dicho acá, no se me, pero arranca por algo y por favor comprométete con ese algo. Y entre más pronto tomes esa decisión, te podemos asegurar que poquito a poquito las cosas empiezan a conspirar a tu favor. Y frente a eso que dices, mi Pau, yo quisiera complementar algo, y es que te permitas confiar en ti y en eso que tú descubras que realmente hace latir más fuerte el corazón. A mí me pasó, yo tuve la fortuna de arrancar por el tema, bueno, yo arranqué por el tema de Los Ángeles, pero donde más sentí esta vibración fue con las regresiones, pero a partir de ese momento yo sentía que necesitaba tener muchas certificaciones para poder ser una buena terapeuta, y me empecé a formar literalmente en todo sin criterio. Entonces hice todos los cursos que se me pasaron por el frente, ojalá si eran certificaciones mucho mejor, y me di cuenta que aunque por supuesto todos fueron valiosos y me aportaron muchas cosas, siento que de pronto haberse especializado en lo que yo desde el principio sentí que era lo que más me llamaba, habría sido maravilloso, más que, porque a veces a uno le entra este miedito de, sí, pero es que de pronto no tengo lo suficiente, necesito más títulos, necesito más certificaciones, y a veces conectarte con lo que tú realmente sientes como esa certeza interna e irte por ahí te puede ahorrar muchos virajes que de pronto no son tan necesarios en el proceso. Y mucho dinero también, porque muchos cursos de sí, estos cursos creo que hemos pagado como 10 veces la carrera, ¿no? Pagado 10 veces más de cursos. Pero por ahí pasamos hace rato, sí. El periodismo y la abogacía.
que el Seguimos. sin duda. La cuarentena nos salvó de una inversión millonaria, se los queremos. Ay, Dios mío. Entonces podríamos montar un centro con todo lo que hemos invertido. No, como hay 4, Pau, como hay 4 inversiones millonarias. Ha valido la pena, todo lo que hemos estudiado ha valido la pena, todo nos ha construido, todo nos ha servido. Acá hay alguien que me hace una pregunta que me dice, y esto es tan importante, no tengo hobbies identificados, no he logrado tener claridad literal de mi don y como que cada vez me siento más dispersa en el camino que quiero seguir, como enfocarme, o sea, no sé cómo enfocarme a obtener respuestas. Y me dice, no sé si sea la pregunta de este live o de nuestra próxima consulta. Entonces yo le voy a contestar a ella, no le voy a contestar, no voy a decir quién es, pero ella sabe quién es. Entonces le voy a decir, aquí me das la oportunidad de hablar algo súper importante. Algunas de las cosas de las pistas que seguimos no solo están con los hobbies, está con lo que nos encanta hacer. Tú en particular tienes un don para preocuparte por la gente. Tú tienes un don, a ti te gusta que la gente esté bien. De pronto tu don está en el bienestar. De pronto tu don está ahí acá. Yo he acompañado a muchas personas en sus procesos laborales que se han dado cuenta que no les gusta en el trabajo de su cargo, pero que les encanta. Entonces, por ejemplo, dicen a mí, cuando me ponen a hacer esto en el trabajo, me siento horrible, no me gusta, pero cuando me ponen estos son los días que me levanto súper feliz a trabajar. Eso que disfrutas en tu día a día, ojo que acá no estamos hablando solamente de los dones espirituales para convertirte en terapeuta, sino para ser feliz. Y hoy en día, la vida nos permite convertirnos en coach, en mentores de diferentes técnicas. Yo conozco personas que son coach en marketing porque les fascina el marketing, que son mentores en otro tipo de estrategias, y esos también son pasiones espirituales, porque te repito, espiritualidad es aquello que te pone súper feliz. Una bailarina que le encanta el momento en el que suena determinada música, está teniendo una pausa o un momento espiritual cuando baila como le gusta. Glorita, por ejemplo, Glorita, ¿tú qué cantas? Eso que te gusta cuando ponen la guitarra y tú empiezas a cantar, tú no eres cantante, pero eso que se siente cuando sale tu voz y suena la canción favorita, eso es espiritualidad, eso es alegría, es lo que te gozas, es lo que te encanta hacer. Así es que a quien me escribió esta pregunta, le voy a decir de nuevo, te fascina la gente, te encanta que la gente sea feliz y te fascinan los momentos donde las personas lo pasan bien, te preocupa el crecimiento, te fascina cuando asciendes a una persona, por ahí están algunos de tus dones, obviamente desde mi humilde punto de vista. Y ahí hay algo que me gustaría complementar, Pau, y es que uno a veces sabe eso. Por ejemplo, cuando uno hace una terapia desde canalización, los ángeles lo primero que canalizan siempre es la misión de la persona, pero la misión siempre se canaliza un poco hacia tu misión es servir, tu misión es ayudar, tu misión es diseñar, tu misión es elevar la belleza, tu misión es, bueno, hay varias pautas obviamente, pero uno no sabe cuál es su lado favorito hasta que los ha probado todos. Sí. Entonces, parte de saber, de alguna manera, tú sabes seguramente qué te gusta hacer, pero parte de tu compromiso con tu don es probar cosas hasta que tú sepas cuál es tu cosa favorita, es hacer cursos hasta que, y seguramente si haces 10, 8 te va a ir mal, o 7 no va a ser lo que digas, pero va a llegar, como decía ahorita Pau, el que tú digas por aquí es. Miren, yo descubrí una pasión gigante hace 2 semanas en mi cuarentena, entonces esto puede pasar en cualquier momento, esto puede pasar, esto puede pasar en cualquier edad, como decía ahorita la niña que le habló Moni. Esto no es que a veces nuestro obstáculo es la edad, a veces nuestro obstáculo es la economía, a veces nuestro obstáculo pero siempre esa esfinge que aparece como nuestra razón mental para no hacer algo, ahí es donde está nuestro mayor tesoro, porque al final, no solamente el hecho de darnos el permiso y decir sí, y darnos el permiso de conocer hasta que probemos todo, sabemos qué es lo que nos gusta. Entonces prueben todo, hagan cursos, dense el permiso de invertir en ustedes, de invertir en cursos, de invertir en libros, de invertir en experiencias, hasta que de alguna forma eso que ustedes saben que les gusta hacer se conecte con una profesión. Aquí tenemos una pregunta, sí, nos dice, estoy seguro de mi don, sé que funciona, he estudiado e invertido al principio solo como una exploración, pero no veo el camino. Y es que no veo cómo acoplarlo a lo que me gusta, que es hacer negocios, me choqueó demasiado con el tema. Le pregunto cuál es ese don y me dice soy coach, pero mi técnica es como entre terapia de guión y coach. A veces siento que nada me funciona, resultados fabulosos, pero tampoco arranca como una forma de vivir.
Ok, yo opino en ese caso que él está un poco en referencia al resultado y le hace falta conectar con lo que le apasiona. Es decir, ¿qué sientes tú cuando la persona que acompañas tiene un resultado productivo? Algunas veces nos puede pasar, y te lo voy a decir también por conocimiento, a uno le puede pasar, por ejemplo, en los cuestionamientos de su entorno personal, que a uno le dicen, no que es terapeuta, pues no llore. No que es terapeuta, pues soluciónelo. No, no que es tan espiritual, pues cómo va a pelear así. Entonces resulta que algunas veces nosotros mismos nos separamos de lo que nos gusta porque yo creo que tu atención está puesta en la productividad y no en el talento. Si eres buen coach y si tienes resultados, ¿qué te impide a ti entregarte por completo a eso? Porque el resultado es lo que trae tu clientela. Si todavía eso no pasa, yo te preguntaría a ti, ¿por qué no quieres dedicarte por completo al coaching? Si eres tan bueno, ¿qué impide que estés ya metido por completo en eso? Estoy viendo que es cierto todo lo que estás diciendo. Bueno, muchas gracias. Me encanta colaborar. Muchas gracias. Muy bien, miren, tengo una acá que me encanta. Si me ayudan con esta. ¿Cómo creer en lo que uno hace sin esperar aprobación? ¿Cómo creer en lo que uno hace sin esperar aprobación? La aprobación te la va a pedir, te la pide la mente. Pero cuando tú estás esperando aprobación, estás en el otro, no estás en ti mismo. Y para servir desde una pasión espiritual es importante diferenciar cuando estás en ti mismo y en función del otro. Cuando tú haces esto por aprobación, cuando tú haces esto por reconocimiento, no estás realmente brindando el servicio, y esto no va como hacia una crítica ni nada, porque todos pasamos por eso, yo paso por eso muchas veces, pero el tema es saber diferenciar cuando estás verdaderamente en función de ti mismo o cuando estás en función de la persona que tienes al frente. Cuando tú estás en función de la persona al frente, entiendes que tú solamente eres un canal para algo y que de alguna forma no, lo que está pasando a través de ti no lo controlas tú. Y en ese punto, tu necesidad de aprobación desaparece. Moni. Yo creo que ahí es clave, coincido contigo, Marce, enfócate en el servicio y enfócate desde tu corazón en servir de la mejor manera que tú puedas, pon a disposición de la otra persona todos los recursos, comprendiendo que a veces el resultado no depende de ti, independientemente de que hagas un excelente trabajo. A veces, sobre todo en los temas de la sanación y en los temas espirituales, a veces hay una magia que escapa a nuestra comprensión y que hace que a veces el resultado, que aparentemente no es el esperado para la persona, termina siendo lo mejor que le puede pasar, y eso solo se ve con el tiempo, un poquito después. Entonces, yo creo que aquí lo esencial es conéctate desde el servicio y no desde el que es difícil al principio. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. A mí me pasaba al principio que si la persona salía feliz de terapia, yo me sentía muy bien y si cumplía con sus expectativas, pero si salía como aburrida o si yo sentía que no era la terapia como yo la hubiera querido, yo me sentía como achantada y un poco como responsable, hasta que un día comprendí que eso escapa, digamos, a tu capacidad, y simplemente cuando tú te enfocas en servir, en poner todo lo mejor que tú tienes, lo mejor que tú puedes y que tú eres al servicio del otro, y comprender que en últimas cada uno está viviendo su proceso y que termina siendo perfecto lo que pase, así tú no estés de acuerdo, así al otro no le guste, porque de pronto pueda que salga queriéndose, porque no le gusta lo que vio, porque esperaba que fuera diferente, porque quería que tú le dijeras otra cosa mucho más complaciente y justo lo confrontaste con lo que más le dolía. Pero cuando tú confías en el proceso y te quitas esa carga, porque es una responsabilidad demasiado fuerte para cargar, lo vas viviendo con mucha más ligereza y tranquilidad. Bueno, yo sí tengo que decir que soy exactamente la antítesis de eso, porque a mí entre más golpeada salga la persona, más feliz me siento. Entre menos me apruebe, más me gusta, porque te estoy sacando de una zona de confort. Entonces yo soy la primera en que digo, me encanta poder confrontar. La mayoría de mis consultantes salen súper golpeados en algunas de las citas, no en todas, pero sí, yo sí siento que ¿por qué lo hago? Porque yo no estoy buscando quedar bien con mi consultante, sino estoy esperando realmente poder prestar un servicio que te saque del lugar desde el cual te mires. Uno no hace esto para sentirse bien con uno mismo solamente, uno hace esto porque desde su experiencia uno ha pasado por ahí. Desde su experiencia uno sabe que es parte del camino esa pregunta que te estás haciendo, pero que no podemos buscar la autoaprobación en un proceso de servicio. Acá lo importante es lo que sirve, y algunas veces vas a hacer cosas que de pronto a ti no te gustan, pero que es bueno para los demás. Pero en tu caso en particular, porque sé quién eres,
Lo que te puedo decir es que cuando uno va a dar un don, por ejemplo, una persona cuando cocina, siempre le pregunta a todo el mundo, ¿pero les gustó? ¿Pero les gustó? ¿Pero sí les gustó? ¿Pero sí vieron este saborcito acá que uno no entiende lo que le está preguntando? Porque hay una necesidad de reconocimiento. Yo te diría, busca tu reconocimiento en otro lugar. Y busca tu reconocimiento en un lugar que no sea compartir tu don. Porque tu don, en especial el tuyo, es un don que simplemente lo que tú compartes es el trance creativo por el cual estás pasando. Y no necesariamente lo que produces en los demás, no lo sabes. Hay gente que te va a ver y que simplemente va a decir, wow, me encanta esto, como gente que de pronto no resuene. Pero tú estás trabajando para aquellos que vibran contigo y que son desconocidos para ti. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra cosa que me gustaría agregar a eso que también me parece muy importante, y es que yo creo que todo terapeuta, sí o sí, así como hay unas reglas, digamos, en cada profesión, necesita trabajarse constantemente. Lo digo porque en mi caso personal, mi proceso terapéutico, que llevo desde hace casi 2 años, me ha ayudado a desprenderme del ego, a desprenderme de un proceso de la necesidad de reconocimiento, a desprenderme de otros obstáculos que surgen en el momento de hacer terapia. Por eso es tan importante, cuando uno es terapeuta, parte de la responsabilidad es hacer terapia uno mismo, es tener un compromiso terapéutico en tu propio proceso, porque así te permite identificar de dónde viene esa necesidad de reconocimiento, de dónde viene el miedo al rechazo, de dónde vienen los diferentes obstáculos que surgen en el camino, y de esta forma lo podemos ver más claro, lo podemos trabajar, y entre más, y entre más somos conscientes de esto, más purificamos nuestro propio don. Ok. Yo quería contarles que aquí nos escribe Ana, a quien le respondimos una pregunta ahorita, y me dice, realmente estaba aplazando la decisión, pero gracias, acabo de tomarla, voy a empezar, me voy a matricular ya a la formación del curso. Me llegó hace mucho tiempo, pero la estaba aplazando. Entonces, bueno. Un aplauso a Ana. Le escribió, le inspiró. Qué rico. También puede pasarte que entres y que con el tiempo te des cuenta que no te gusta y arranques por otra, pero un camino va llevando al otro. Cuando uno va a los cursos, alguien le dice, no, me tomé uno buenísimo, y uno empieza a investigar y también le resuena y también lo toma. Tranquila, que todas somos multicursos, pero poquito a poquito vas llegando hasta que uno hace y a veces es el que menos te imaginas. Miren, me parece importante, antes de que terminemos nuestro tiempo, compartirle a la gente la metodología de lo que puede hacer para que empiece a descubrir su don. Lo primero que les voy a pedir es que escriban en sus celulares, donde puedan, en un papel, ¿qué es aquello que si tuvieras el poder de transformar para el mundo, tú quisieras transformar? ¿Qué es aquello que si tuvieras el poder de transformar para el mundo, qué quisieras transformar? En mi caso personal es el dolor por amor. En mi caso personal, para que ustedes se den cuenta. Lo que yo quería transformar era que una persona pudiera vivir el amor sin tanto dolor, sin tanto apego. Entonces, si tuvieras el poder de transformar algo en tu mundo, por ejemplo, me encantaría que la gente hiciera más deporte, me encantaría que la gente tuviera más tiempo para sí misma, no importa qué sea, no tiene que ser de nuestro ámbito. Me encantaría que la gente tuviera un computador que hiciera 20,000 funciones más. ¿Qué es lo que aquello que tú quisieras ayudarle a transformar el mundo? Que no trabajaran tanto, que no fueran oficios tan grandes, la maternidad, no sé, lo que tú quieras. En la segunda pregunta, ustedes van a poner, ¿cuál es la lista de cosas que más te gustan de ti misma? ¿Cuáles son la lista de cosas que más te gustan de ti misma y que tú consideras que son una habilidad? De nuevo pongo mi caso personal. Una de mis habilidades más grandes es leer y aprender. Entonces, aquí yo voy con 2. Entonces, y escuchar y acompañar. Yo diría que esas son mis 4 habilidades. Leer, aprender, escuchar y acompañar. Y les recuerdo la primera, lo que yo quisiera transformar en el mundo son 2 cosas. La primera, que las personas no sufran tanto por amor y por apego. Y la segunda, que la gente no crea que puede menos de lo que realmente puede. Esos son mis 2 puntos. Y lo tercero que quiero que escribas es qué cosas significativas para ti disfrutas tú. Por ejemplo, ¿qué te encanta hacer? ¿Qué es lo que te fascina hacer?
Ahí se mezclan habilidades y gustos. En mi caso, me encanta tomar cursos, me encanta conversar con las personas e intentar comprenderlas, y me encanta leer de nuevo. Entonces, vamos con las 3 preguntas. Si pudieras transformar algo del mundo, ¿qué quisieras transformar? Lo segundo, ¿cuáles son esas habilidades que crees tener en la cocina, en el arte, en el trabajo, como ser humano? Y lo tercero, ¿qué te encanta hacer? Y ahora van a escribir la siguiente frase. Mi propósito en la vida es utilizar, y ahí van a poner cuáles fueron sus habilidades. Mi propósito en la vida es utilizar mis habilidades, que en este caso mías son escuchar, comprender y acompañar, ¿verdad? Ahora van a poner disfrutando, y ahí ponen los siguientes verbos en ando, endo o indo, como por ejemplo, me encanta escuchar, comprender y acompañar, disfruto aprendiendo, leyendo, estudiando, esas son las que yo puse, y así contribuir a la humanidad, y ponen lo que pusieron de primeras, lo que ustedes quisieran transformar. Entonces voy a decirles cómo quedó esto. Mi propósito en la vida es utilizar mis habilidades para escuchar, comprender y acompañar, disfrutarlas aprendiendo, leyendo y estudiando, y así contribuir al mundo para disminuir el dolor por el amor y para aumentar el empoderamiento personal. Ahí les hice una técnica para que ustedes puedan hacer este ejercicio a profundidad. Si quieres que te mande esta técnica por escrito, porque no la comprendiste muy bien, porque no tenías en qué apuntar, nos avisen y yo la pongo por nuestro grupo que creamos, que se llama Una Pausa Espiritual. Es un grupo abierto que hemos creado para poder hacer las transmisiones y las plataformas desde ahí, y se van a dar cuenta que con esas preguntas, ¿qué quiero transformar del mundo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y qué me encanta hacer? Pueden comenzar a seguir la pista de algo que les guste. Muy bien. De nuevo, si alguna tiene preguntas, es el momento. Vamos a cerrar más o menos en unos máximo 10 minutos. Entonces, en 7 minutos, perdón. Entonces, cuéntenme si alguien tiene alguna pregunta. Moni, ¿tienes alguna? Ahora no, pero yo sí quisiera aprovechar, mi Pau, para decir una cosa que olvidé decir al principio, y es que a veces nosotros tenemos esta creencia arraigada que muchos escuchamos desde chiquitos en la casa o en el entorno, y es que la vida es dura y hay que trabajar y hay que luchar, ¿no? Y hay que sufrir. Y uno muchas veces tiene esta creencia inconsciente que realmente pues la vida es dura y uno no necesariamente puede ser tan feliz o vivir de lo que le apasiona. A veces la gente dice, no, pero eso es utópico, es porque tú vives en un mundo de fantasía, eso no es real. Y yo sobre todo quisiera dejarles este mensaje, es que sí se puede. Y yo siento que nosotros vinimos a la vida con un propósito mucho más allá de la supervivencia. Nosotros vinimos con dones, con talentos, con una brújula interna que es nuestro corazón y es nuestro cuerpo. Miren, el cuerpo, y bueno, Pau, que es experta en conciencia corporal, lo sabe, el cuerpo es nuestro mejor péndulo. El cuerpo nos va indicando cuando estamos tomando, por ejemplo, una decisión acertada, cuando sentimos esta angustia y nos dice, aunque la mente diga una cosa, el cuerpo a veces dice otra y nos dice por ahí, de pronto no es el camino. Y nos va guiando para que nosotros podamos poner todo eso tan lindo que traemos al servicio de los demás. Alguien decía aquí, en una de las preguntas, de pronto siento que ya soy muy vieja. Yo creo que nunca es tarde y que siempre si nos conectamos con ese propósito, con ese corazón que nos late y que nos va dando estos mensajes, podemos realmente construir una vida donde no solamente podamos hacer lo que nos gusta por hobby, sino como un estilo de vida y como una fuente de ingresos, como una forma de vida a nivel profesional que puede servir, como Pau dijo con este ejercicio divino, lo anoté, me pareció espectacular, porque es además desde este servicio, desde ese sueño que yo tengo hacia el mundo, cómo puedo poner mis habilidades y mis dones al servicio de los demás. Y mi mensaje es que sí se puede, nosotros tres somos un testimonio de que sí es posible. No es de la noche a la mañana, no es tan fácil, pero si uno se pone a trabajar en eso, sí que se logra, y les puedo decir que trae toda la satisfacción del mundo y hace que el corazón sonría cada día. No hay nada más fuerte que esa fuerza en el corazón que se siente cuando se quiere servir, cuando se quiere hacer algo con un propósito de ayudar, de conciliar, de alguna forma simplemente hacer canal de amor de algo, desde la pasión que ustedes sientan. Y el universo, como está codificado, que hay muchas cosas que no vamos a poder entender nunca,
Lo que sí se ha comprobado desde la ciencia, desde la biología, desde la espiritualidad, es que el universo responde a la combinación de una intención firme y una emoción elevada. Si ustedes tienen la intención de hacer algo, esa intención debe ir acompañada de fuerza, de autoridad interna, que es lo que hablamos cuando decimos estudiar, leer, formarse, ese compromiso y esa responsabilidad que implica seguir una intención. No es una intención a medias, no es una intención a un 20%, es una intención totalmente determinada, pero una intención totalmente determinada, acompañada de una emoción elevada, como el servir, como el amor, como la gratitud, como simplemente el éxtasis que se siente cuando uno puede vivir de esto. Eso es una combinación absolutamente creativa y manifestante para el universo. Miren, hay una cosa súper linda y súper importante acá, y que creo que quienes están un poco más en mi generación vieron alguna vez la película Karate Kid. Y recuerdo que en esa película el maestro del joven que estaba aprendiendo la técnica lo puso a brillar un carro así, lo ponía a saltar en otras circunstancias para al final darse cuenta que a través de cosas que no tenían ningún sentido para él, se estaba desatando toda una mística, y él estaba integrando realmente el carácter que se necesitaba para el Kung Fu. Entonces, para el karate, perdón. Entonces, eso me permite decirles que no crean que es que hay un antes y un después. Moni es quien es por la abogada que alguna vez fue, Marce es quien es por la economista que alguna vez fui, yo soy quien soy gracias a la ciencia política que me enseñó a estudiar y me regaló la disciplina, al periodismo que me regaló la escucha y la sensibilidad humana, ¿verdad? Pero también a mi historia, todo se une. No estás separado del propósito aunque no estés dedicado todavía a hacer lo que te hace plenamente feliz. Aquello que no te hace feliz es la forma, es el síntoma de aquello que te hace falta integrar para poder unir todo lo que te ha venido pasando en la vida, para poder desatar tu experiencia más adelante. Porque todos tenemos un propósito espiritual, porque necesitamos pasarle a las generaciones que vienen cuál fue nuestro paso por esta tierra, y ahí es donde viene una de las oportunidades más grandes que tenemos. Es decir, que todo lo que tú has venido haciendo, aunque no te guste, hace parte del propósito. Y eso es una cosa muy importante. En algún punto vas a entender, como yo algunas veces recomiendo el video de Steve Jobs de Stanford, donde él explica que los puntos se unen de alguna forma, y creo que eso es súper importante para entender que no hay un antes radical y un después radical. Lo que hay radical es la toma de decisión, nada más. Pero todo, absolutamente todo lo que has venido viviendo, con quienes naciste, con quienes te criaste, los dolores de tu vida, lo que te has dedicado, a lo que no te has dedicado, todo está alimentando ese algo de tu propósito que tú estás en este momento buscando identificar. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más. Ay, acá dice Adri, ama lo que haces y aquello que haces te amará 100 veces más. Eso es Munay. Así es. ¿Adri Peláez? No, Adri Ortiz, que encontró su propósito y sé que es muy feliz. Entonces, encontró su propósito, ya se dedicó solo a eso. Eso es solamente encontrar el propósito. ¿Alguna tiene algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? No, diciendo eso, yo me acuerdo que en la primera clase de introducción al derecho, el doctor Gutiérrez, me acuerdo que yo lo quería y lo admiraba mucho, nos dijo una frase que a mí nunca se me olvida, y decía: hagan lo que aman y no sentirán que trabajan un solo día de su vida. Y a mí me quedó sonando y sonando, y hoy les puedo decir que es verdad. Siento que realmente... Se pagó la carrera con esa frase, Moni. Se pagó la carrera con esa frase. Y a mí mi frase me la dio un libro que se llama, pucha, se me olvidó, ¿cómo se llama? Bueno, mi memoria es pésima. Lo escribió Carlos Ruiz Zafón, y la frase que me encantó y que me marcó la vida es: vive una vida que valga la pena gastarle la vida. Así. Cada instante que vivimos, gastamos nuestra vida. Estamos gastando nuestra vida en este instante, y vive una vida que simplemente valga la pena ser recordada, que sea una leyenda. Me despido yo también, ya nos vamos a ir, les ofrecemos disculpas por nuestra primiparada con esta tecnología, pero sé qué es lo que pasa, creo entender qué es lo que pasa, tienen que unirse a la página de la Paz Espiritual, porque ahí es donde se habilitan como miembros para poder hablar, para poder chatear entre nosotros. Entonces, a partir de ahora haremos nuestras transmisiones por ahí, aunque las puedan ver por nuestros perfiles, pero la transmisión principal va a ser por Crea una Pausa Espiritual.
Cuéntenos de qué les gustaría que habláramos. Estamos dispuestas a compartir toda la información que quieran frente a los temas que ustedes quieran. Díganos de qué quieren que hablemos y acá estamos las tres súper, súper felices de hacer una pausa espiritual cada tanto para hablar de estos temas y para compartir nuestras experiencias. Ha sido un placer, Moni, mil gracias por este momento, mil gracias sobre todo hoy. Marce, para mí es un honor estar con las dos, pero sobre todo muchas gracias por compartir tus seguidores, por los míos que se unieron también, muchísimas gracias. Moni. Gracias a ti, mi Pau linda, y gracias a todos los que se conectaron hoy. Qué rico compartir estos espacios que aunque no podamos vernos y compartir físicamente, pues igual nos sentimos cerquita, aunque sea a través de una pantalla. Escríbanos, como dice Pau, nosotras felices de compartir lo que tenemos y lo que sabemos con ustedes. Un abrazo para todos. Marce. Gracias por acompañarnos, gracias a ti, Pau, a Moni, las quiero mucho. Y bueno, pues nada, aquí vamos a estar para lo que necesiten y en la medida en que ustedes nos hagan sus comentarios o nos ayuden un poquito ahí en el grupo, también podemos tomarlo como base para próximos materiales. Vamos a colgar este video en la página, en el grupo de Crea una Pausa Espiritual, una pausa espiritual, para que puedan volver a hacer el ejercicio que les expliqué. Y muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Un abrazo, feliz tarde, feliz resto de tarde, y pues nos vemos pronto, cuando Moni tenga tiempo y cuando Marce también. Y sí, claro, la más ocupada es ella. Un abrazo a todos.